Una variable es un espacio en la memoria RAM que permite guardar un valor. Se componen de un tipo de dato, un nombre, y puede tener un valor inicial o no. La declaración de una variable es la asignación de un tipo de dato y un nombre. Por su parte, la inicialización es la asignación de un valor a la variable previamente declarada. Ten presente las definiciones anteriores, pues para entender a profundidad, vamos a aprender sobre la memoria RAM y el procesador, y las unidades de almacenamiento. Los componentes que observas en pantalla son afines a todos los ordenadores y muy conocidos. Vamos a profundizar en cada uno de ellos. El primero es la CPU. En español significa Unidad Central de Proceso. Es la encargada de ejecutar las secuencias de instrucciones recibidas, códigos binarios. Realiza operaciones matemáticas y de control, y muchas otras actividades. La CPU interactúa con la memoria RAM para guardar datos temporalmente. Entre estos datos, instrucciones de programa, como las variables. RAM es la sigla de Memoria de Acceso Aleatorio en inglés, ya que permite el acceso a los datos en forma no secuencial. En esta se carga el sistema operativo y las aplicaciones posteriormente. Cuando abres un navegador, podrás observar en la herramienta de monitoreo de recursos cómo parte de la memoria es consumida. Una vez se apaga el ordenador, sus datos se pierden. El almacenamiento está a cargo de dispositivos como el disco duro. Todos los ficheros o archivos generados por programas son almacenados en este. Cuando el ordenador es apagado o se reinicia, los datos permanecen. También los archivos del sistema operativo son almacenados en el disco duro. Estos tres componentes interactúan de la siguiente forma. La CPU procesa las instrucciones y las carga en memoria, incluyendo variables, a través de una serie de canales conocidos como buses. Si es necesario guardar datos, estos se escriben en la unidad de almacenamiento principal. Profundicemos sobre la memoria RAM. La memoria RAM está compuesta por millones de condensadores de tamaño nanométrico. Los bits se representan por la carga de cada condensador. Si el condensador tiene más del 50% de carga, representa un 1. Si tiene menos del 50%, es un 0. Del lado derecho tenemos una memoria RAM hipotética, compuesta por 4 bytes. Cada fila representará un byte y cada casilla dentro de las filas representará un bit, en este caso 8 bits. Cada casilla corresponde a un condensador. Del lado izquierdo se observan las direcciones de memoria indicadas con números decimales, pero estas en la práctica también se manejan en números binarios. Si se declara una variable cuyo valor es la letra A, lo que ocurre es que en la memoria se cargan los condensadores para representar dicha letra en forma binaria. El primer condensador entonces es un 0, cargado a menos del 50%. Prosigue un 1, quiere decir que está cargado a más del 50%. Y continúa hasta completar el byte que representa la letra A. Evidentemente estamos omitiendo muchos detalles técnicos. Lo interesante es entender que cuando se habla de un espacio en memoria, este es el mecanismo al que se hace referencia. El espacio son aquellos condensadores dispuestos para representar datos en forma binaria. La memoria de nuestros ordenadores tiene millones de condensadores. Te preguntarás, ¿por qué tanto énfasis en este aspecto? Como programadores, debemos ser conscientes de las limitaciones del hardware y hacer un uso eficiente de los recursos de la máquina, siguiendo buenas prácticas. Para el caso de los lenguajes como C y C++, el programador debe gestionar la memoria. En los lenguajes interpretados como PHP, dicha gestión no se requiere, pero no significa que las malas prácticas no puedan generar un uso desproporcionado de los recursos. Cuando se usa la memoria al 100%, es cuando decimos que el ordenador se ha congelado. Para declarar variables se usan tipos de datos, correspondientes a la clasificación de los valores que se pueden almacenar. Un texto es de tipo string. De acuerdo a cada tipo, se pueden realizar ciertas operaciones. Por ejemplo, dos números pueden ser sumados o restados, pero no un texto y un número. Los tipos de datos comunes en todos los lenguajes son los siguientes. Chart, que representa caracteres, como la letra A. String, que representa textos. Integer, que representa números enteros. Float, que representa números decimales. Y Boolean, que representa valores lógicos de verdadero, falso, 1 o 0. Cada lenguaje posee tipos de datos primitivos,
que se ajustan a su arquitectura. Y como ya lo has notado, los tipos de datos están escritos en inglés, y te daré un spoiler de programador. Todo el código debería estar escrito en inglés. Para asignar un nombre a una variable, comúnmente se permiten caracteres alfanuméricos y guiones bajos. No pueden tener espacios ni iniciar con un número. Se permite el uso de minúsculas y mayúsculas. Si la variable se compone de varias palabras, el primer término debe estar en minúscula. Los siguientes deben iniciar con la primera letra en mayúscula. Esto se conoce como camel case. Otro estilo es separar cada palabra con un guión bajo, conocido como snake case. Este aspecto es muy similar en la mayoría de los lenguajes. Del lado izquierdo puedes apreciar una lista de declaración de variables incorrecta y del lado derecho la forma correcta. Los estilos se describen en la parte inferior, snake case y camel case. Estos ejemplos corresponden a declaraciones de variables. Como puedes observar, poseen un tipo de dato y un nombre. Hasta este punto, la variable solo está declarada. Una opción válida es declarar múltiples variables usando el mismo tipo de dato, como aparece en el lado izquierdo. Y del lado derecho puedes ver la inicialización de las variables declaradas, que consiste en asignar un valor que corresponde al tipo de dato en el que ha sido declarado. También es posible declarar e inicializar en un mismo paso. Como puedes observar, la utilidad de una variable consiste en poder realizar operaciones con los datos almacenados, por ejemplo, aritmética y dar formato a un texto. En el ejemplo, se aprecia la multiplicación de dos valores, uno entero y el otro decimal. Como uno de los dos posee valor decimal, el resultante deberá ser decimal. Finalmente, se declara una variable que almacene el mensaje del valor total. La variable total se interpola en el mensaje, quiere decir que se hace referencia a una variable con el nombre total cuyo valor será puesto en lugar de las llaves. La definición de variables en PHP también posee unas reglas. Solo se permiten caracteres alfanuméricos y guiones bajos. Siempre inicia con un signo de dólar o de moneda, seguido del nombre. El nombre puede iniciar con una letra o un guión bajo. El nombre no puede iniciar con un número. Las variables son sensibles a minúsculas y mayúsculas. En el ejemplo, la variable de edad está en mayúscula y en minúscula, y estas son diferentes. Debido a que PHP es un lenguaje interpretado, no se requiere que ante la declaración de una variable se especifique el tipo de dato. El tipo de dato es inferido sobre el valor que le es asignado. Si observas la cuarta variable, precio de producto, te podrás dar cuenta que es un decimal. PHP infiere el tipo de dato de acuerdo al valor que le es asignado. En este caso, estará guardando un valor de tipo float. Estos ejemplos son declaraciones válidas de variables en PHP. A manera de nota de conocimiento, cuando un programa finaliza su ejecución, PHP libera automáticamente los espacios de la memoria RAM a través del recolector de basura, Garbage Collector. Las variables son destruidas para hacer un uso eficiente de los recursos del sistema. Incluso antes de finalizar la ejecución, si hay variables que no son requeridas, también son eliminadas. Para realizar los ejercicios, se requiere el intérprete de PHP, un editor de textos como Visual Studio Code, y una interfaz de línea de comandos, comúnmente conocida como terminal. Recomiendo que uses una distribución de Linux basada en Debian, como Ubuntu. Si estás usando Windows en su versión 10, no hay problema. Puedes instalar Ubuntu en Windows Subsystem Linux. Puedes hacer una búsqueda sobre cómo instalar Ubuntu en Windows 10 con Windows Subsystem Linux. Pero debido a que este es un curso introductorio, vamos a usar un editor en línea, conocido como Eval PHP. Dejaré el enlace en la descripción, así no tendrás que instalar absolutamente nada. Pero en algunos casos usaré el editor para mostrarte ejercicios un poco avanzados respecto a este nivel. Si al final del curso quieres continuar creciendo en conocimientos respecto a PHP, por favor escribe en los comentarios si deseas un tutorial sobre la preparación de un entorno de desarrollo para PHP. Vamos a practicar sobre las variables escribiendo código. Te presento a Eval, un editor en línea para PHP. En él puedes probar múltiples versiones sin tener que instalar absolutamente nada. En nuestro primer ejercicio vamos a realizar un programa que sume dos números. Lo primero es declarar las variables requeridas. En este caso, vamos a declarar una variable que contiene el primer número y luego
crearemos una segunda variable con otro número y el ejercicio se trata de sumar estos dos valores. Así que será una tercera variable que almacene el resultado y vamos a decir que la primera se va a sumar con la segunda y obtendremos un valor. Este valor lo podemos imprimir en pantalla usando una instrucción de PHP. Y con ello podemos dar clic en el botón eval para que ejecute el código que hemos indicado. Como te podrás imaginar, este código fue en algún momento cargado en la memoria RAM, incluyendo las variables. En la línea 1 hay una etiqueta de apertura de PHP. Esta etiqueta siempre es necesaria en todos tus archivos de PHP. De acuerdo a las reglas para declaración de variable, hemos definido una variable en la línea 3 y una en la línea 5, con sus respectivos valores. Y en la línea 7 hemos definido otra variable que almacenará la suma de estos dos. También te has dado cuenta que estamos usando el operador de suma en la línea 7, el mismo símbolo que usaste en las clases de aritmética. Finalmente, en la línea 9, podrás observar la instrucción echo, que imprimirá el valor resultante de la operación en pantalla. Posterior a la variable resultado, podrás observar un punto y una constante del lenguaje PHP. Esta constante producirá un salto de línea en la impresión del resultado. En la parte inferior puedes observar la salida del programa, que es el número 9. En el siguiente ejercicio vamos a ver un programa que calcule el año de nacimiento a partir de la edad. Para ello vamos a declarar una variable edad, que en este caso será 18. Luego vamos a obtener el año actual con una función de PHP. Ya te hablaré sobre las funciones más adelante. Esta función le vamos a indicar que nos retorne el año. Y posteriormente vamos a guardar el resultado en una variable de la siguiente forma. Vamos a restar al año la edad actual y con ello será suficiente. Posterior vamos a imprimir el resultado y con esto podremos ver cómo funcionan las operaciones con variables en PHP. Vamos a ejecutarlo. Así que hemos obtenido que si tienes 18 años, has nacido en el 2003. En nuestro último ejercicio vamos a unir dos textos. Para ello voy a declarar una variable de nombre y vamos a asignar el nombre de John. Posteriormente voy a declarar una variable de saludo. Y finalmente voy a concatenar estos dos. Para ello vamos a usar el operador de concatenación visto en ejercicios anteriores. Vamos a guardar nuestra concatenación en una variable resultado y utilizamos el punto para concatenar, en este caso el saludo y el nombre. Y posterior usamos la instrucción, el constructor del lenguaje echo, para imprimir en pantalla. Y evaluemos nuestro código. Y tenemos la salida Hello John. Como ves, no está muy elegante, así que vamos a agregar una coma y un espacio para mejorar la visualización. Y volvemos a ejecutar y está perfecto. Con esto hemos finalizado el tema de variables y continuamos a las estructuras de decisión. No te lo puedes perder.